Y bueno, entramos al tema, madre Ujú. o abuela, dos roles que no deben confundirse. Y vaya tema, porque parece muy sencillo, ¿no? En cuanto a dar lugar en constelaciones familiares, la abuela es abuela, así haya Ujú. creado a los hijos, no puede ser madre, ¿sí? Desde lo que es la energía, el lugar de la madre siempre va a estar. Y creo que el término de abuelo, de abuela, también es muy hermoso, Sí, es una ¿sí? palabra muy bonita. Muy cálida, Muy cálida. ¿sí? Entonces también tiene un rol importante. Tienes una madre biológica que no hizo su función y una abuela que te trató con amor y que hizo más de lo que le tocaba, a lo cual hay que honrarle y agradecerle. ¿Por qué razón sí es importante que le des lugar a tu madre, aunque no haya sido una buena madre? Por cuestiones de orden energético. Si tú le das el lugar, quiere decir que no traes rencor. Cuando tú no quieres darle lugar es porque estás enojada. Y no es porque te vayas a ir al infierno ni cosas así, No. sino porque tu alma no va a estar tranquila, tu persona, tu ser, no va a estar en paz cuando tienes resentimiento. Y si yo estoy volteando, miren, fíjense en algo, voltea hacia atrás y vamos a poner el bebé en las manos de Mariana, pero si Mariana está enojada con su mamá, entonces el bebé ¿qué va a estar? El bebé En está medio. descuidado. Ujú. Entonces, para poder ser madre tengo que tener orden en mi sistema familiar. Por eso en la Biblia dice honrar. Honrar es darle su lugar. No dice amarás a tu padre y Sí, madre. ajá. Dice honra, dale su lugar. Te dio un regalo precioso que es la vida. Pudo no darla y la dio. Entonces con eso me quedo, con lo que me dio bueno y con lo demás lo desecho porque yo necesito estar Tranquila. presente en mi nido. Ujú. Y bueno, roles de madre, abuela, ¿qué podemos decir? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo vivir el rol de la maternidad desde la madre y desde la abuela? Les voy a comentar mi experiencia y luego nos vamos a ir a aterrizarlo a qué es lo sano. Ujú. En mi caso, cuando yo me enteré que iba a ser mamá, se lo comenté a mi esposo y se lo comenté a mi mamá y a mi suegra, a la abuela de mis hijos, y bueno, se desarrolló el embarazo. En mi caso no fue muy cálido, pero se desarrolló un embarazo sano. Al nacer mi bebé, la experiencia que yo tuve y se las paso al costo y luego vamos a ver qué es lo mejor. Mi suegra se fue a vivir a mi casa y eso impidió que yo pudiera sentirme plena y conectarme con el padre de mis hijos para que entre los dos sacáramos adelante la familia. Entonces había una abuelita que estaba instalada y que quería corregir todo el tiempo lo que se hacía como experiencia de nueva mamá. Y recuerdo una ocasión en la que ella estaba llorando porque se dormía en mi cama, mi marido se tuvo que dormir en otro lado y yo quería que él se involucrara, pero bueno, fue así. Y ella lloraba, me acuerdo, y decía, es que me quiero morir. Era una señora que estaba sola, pero eso no justificaba que no Ujú. tuviera alegría, pero era su manera de, bueno, ahora con los años la entiendo, su manera de manipular. Y lo que decía era que se quería morir y ya entró mi esposo, le dijo, no llores, no te quieras morir, es que me quiero morir, me siento muy sola. Y le dijo mi marido, pues no, aquí tienes a un bebé que era mi primer hijo, tu hermano Carlos, y dice, pues me quiero morir y me quiero llevar a Carlitos, también me lo quiero llevar. Y fue como algo que me incomodó y sí le dije, no, mi hijo no se va, mi hijo no se va a morir. Después fue un trabajo que estuvieron haciendo para quedarse con mi hijo porque decían que era una tradición que la abuela se quedaba cuando estaba Con el sola con el primerizo. primer hijo. Y me puse firme, a pesar de que estaba muy jovencita, y dije, no, mi hijo es mi hijo, y se rompe esa tradición. A partir de mi hijo, no me quitan a mi bebé. A mi suegra le quitaron su primer hijo, a mi abuela Ujú. le quitaron su primer hijo. Mi mamá me dejó con mi abuela durante mis primeros 5 años de vida y yo no lo permití. Y eso rompió una cadena de bloquear la relación madre-abuela. Y eso hace que ahora Mariana esté viviendo la maternidad de una manera distinta. Ya no hay una abuela
que pretenda quedarse con el primer bebé, que se me hacía algo absurdo. Pero se rompió. Entonces, ¿cuál es el rol de una madre? ¿Cuál es el rol de una abuela? ¿Qué diferencias hay? La mamá pues le toca formar, educar, cuidar. A la abuela, ¿qué le toca? Pues Sí, consentir, es consentir. chiquear, Porque, acompañar. porque no creo que tú como abuela puedas regañar a mi hijo, ¿sabes? No, pues ni te Porque también nace el hijo va a estar como, ¿por qué me haces esto? y Pues no lo no, espera, ajá, ese, pues no eres mi mamá. Y pues sí, no eres su mamá. que es La distinto a abuela lo poner límites. consiente. Sí, poner límites, sí. Pero Sí. un regaño es como, no. Porque no te toca formar. Es Ujú. distinto a poner límites de, oye, esto no se hace, esto no, Sí, esto sí, te tampoco es puede dejar pasar al algo. niño O sea, corriendo formación en por cuanto a tus lados. educación, sí, pero no Ujú, te toca, ya hiciste la tarea, ujú. tienes que estudiar más, tienes que, no, la abuelita es consentidora, Y tampoco te chiqueadora. toca ser niñera de ese. No, ni quedarte, que muchas abuelas me han dicho, iba a mi clase de yoga y me tuve que quedar Ajá. porque llegaron con los niños y me los tuve que cuidar. Sí, entonces no, tampoco te toca ver cómo destruyen tu casa, tampoco. O sea, es una relación cordial, Sí. ¿verdad? Y la mamá pues le va a tocar la formación, la educación, el acompañamiento, pero ¿cómo es la relación de el respeto que debe de haber, tanto de la abuela materna como la abuela paterna? ¿Verdad? Que también es muy importante. Ninguna de las dos debe involucrarse de tal manera que eclipse la relación de los padres. Y tampoco encimarte en ellas. O sea, también como hijos es poner un respeto Ujú. hacia tu madre, porque, o sea, tú siempre me vas a cuidar a mí. Sí, sí, sí. Ujú, Mi prioridad eres tú. ujú. El bebé, ¿no? Ujú. Tu Mi prioridad es tu prioridad va a bebé. ser mi bebé. Ujú. Exacto. O sea, lo que te toca a ti es cuidar y proteger a tu hija. También está esta confusión que he visto de roles cuando son mamás jóvenes Sí. que lo ven como su hermano. Porque a mí me tocó conocer a una amiga que tuvo a su hijo a los 15 años, a Ujú. su hija. Y los papás de ellas, a sus abuelitos, la cuidaron. O sea, hasta le decían como esta es mi hija. Y la mamá le decía por su nombre, perdón, la hija, es que Le hasta es decía. muy confuso explicarlo. Hasta es Sí, confuso. la bebita le decía por su nombre a su mamá, Ujú. Como si fuera digamos, hermana. Pepa. Ujú. Le decía así por su nombre y no le decía mamá, le decía mamá a su abuela. Exacto. Y mi amiga sí decía, es que pues mejor la eduqué como si fuera mi hermana. Ujú. Pero en algún punto te vas a dar cuenta, ¿no? No es mi Yo creo hermana. que algo que afecta mucho es que la mamá esté viviendo con la abuela Ujú. y en esa dinámica suele confundirse los Sí, ¿quién cuida roles. a quién? Incluso cuando se dice mamá, pues mamá, ¿cuál de todas las mamás? Ajá. Por eso dicen, el casado casa quiere. Ujú. Necesitas tu territorio, tu Tu espacio espacio. personal. Y si eres madre soltera y tuviste tu bebé siendo muy joven o a la edad que tuvieras, si sigues viviendo con tu mamá, yo sí te recomiendo que busques tu espacio personal, Aunque sea en esa casa, o sea, tener tu cuarto o algún mínimo un mini espacio, pero que sea que sea aquí tu es mío. territorio Ujú. y preferentemente fuera de la Sí, lo casa de tus mejor es padres. fuera. Pero por si la situación no es la adecuada, pues entonces a trabajarle duro Buscar un para salir espacio. de ahí. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con las madres que trabajan demasiado y que tienen que estar fuera de casa por circunstancias y quieren dejar con la abuela al bebé? Ujú. Es que hay muchas circunstancias que hace que se confundan los roles. Sí, por eso es importante que ustedes nos pongan en la caja de comentarios cuál es la situación que ustedes están viviendo. Sí, porque también puede ser que tengan que llevarlo con la abuela y entonces la abuela está formando a ese hijo. Ahí sí tenemos que reconocerlo, porque si la Ujú. madre llega de trabajar a las 9 de la noche, Es pues la madre nada imposible. más lo duerme. Sí. ¿Sí? ¿Cómo van a ponerse de acuerdo para que la abuela haga presente a la madre? Ahora, ¿qué va a pasar si la abuela no quiere cuidarlo? Si Ujú. está cansada y se siente obligada porque su hija la necesita. Todas esas Sí, porque disyuntivas. también esa abuela tenía una vida ya planeada.
yo creo que no planea volver a ser madre. También hay mucho rechazo a Y la me hizo palabra falta. abuela. Ay, a A mí mí no se me me hace muy gusta. bonita la A mí palabra porque es también. como tierno, pero he visto porque digo, vas a ser tío abuelo, vas a ser tío Sí. tal abuelo, Que dice, no. ajá, ese no, porque es de que ya están viejos, así literal Ajá. dicen esa palabra. Es como, no, a Sí. ser abuelo no es de tu edad, ser abuelo es de que tu familiar, o sea, Es el rango. tu hija tal va a tener un bebé, Ajá. es todo. Es el lugar que te corresponde Ajá, en el sistema familiar. Que la palabra mamá no quiere decir buena persona. no. No, es simplemente lugar. Ella es mi mamá, buena o Es que mala, no. no estamos diciendo de alábalos o No, no. ámalo, pues, A aunque te fuerza la haga lo tienes que que sea. querer. No, No. es simplemente la palabra le da un rango. Así mi madre haya sido una persona enferma, pues esa señora es mi mamá. Ujú. Y a lo mejor hubo una señora que me adoptó y me dio amor, pues esa señora es mi madre adoptiva, Adoptiva. pero no es mi madre biológica. O tu abuela, o sea, no es Exacto. tu hermana, no es tu No es tu mamá. hermana, porque Ujú. entonces hacemos un lío energético en nuestro sistema, Y es confuso. sobre todo, ¿verdad? Ajá, que tu mente está como, entonces, quién me cuida? Ujú. Porque el lugar de la madre es la protectora, la que te está cuidando, entonces, como, ¿quién me está protegiendo? ¿A quién voy a acudir? Cuando mi mamá me dejó con mi abuela era porque ella trabajaba, era maestra y bueno, dejarme, estaba con mi papá, pero no había dónde dejarme, me imagino que por eso me dejó con mi abuela. Era muy pequeña, a los 5 años regreso a casa con mis papás, entonces eso pues no me hizo como perder la imagen de la mamá y de la abuela, aunque a mi abuela le decía Mami Lola. No puedes regresar el tiempo. Si estás a punto de tener un bebé, sí te recomiendo que hagas dentro de lo posible, porque muchas mujeres no tienen esa posibilidad de estar con Sí. sus hijos porque tienen que trabajar y puede ser que sean el único sustento de los bebés. Entonces Sí, también porque no podemos decir tenemos que ponernos en el lugar de ajá, ellas. tienes que estar ahí con tu bebé siempre porque No, no es una no posibilidad siempre es para posible. muchísimas mujeres. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo me divorcié cuando mis hijos tenían 11, 14 y 17 años, adolescentes. Hay quienes decían que en el peor momento porque es cuando más rebeldes están. Sin embargo, conmigo fueron excelentes hijos. A mí me ayudó nunca hablar mal del papá. A mí me ayudó involucrarlos, ¿verdad, hija? Les hacía sentir que éramos un equipo Ujú, y también quiero ser honesta, pues tenía el privilegio de trabajar por mi cuenta. sí. Entonces, como no quería dejarlos, Qué buen tiempo en que trabajabas en una escuela, Sí, pero pero hay fue poco. trabajos que no te dejan llevar a tus hijos No, y hay trabajos que sí, y ahí me dejaban llevarlos en que juntas. lo ideal, lo perfecto sería de que los trabajos tengan una guardería o Sí, eso apoyo a sería muchas lo mamás, ideal. pero no es una realidad. Es cierto, hubo un tiempo que estuve en Educare como coordinadora y entonces cuando me hacían trabajar sábados y domingos de vez en cuando, Íbamos. les decía a mis hijos, tienen que trabajar y Jorge Vergara les va a pagar, que en paz Ujú, descanse, y yo era la que ponía el dinero y luego ujú, se iban a comprar lo que querían en la feria en la que había ahí. sí. Y ya que estuve independiente, por ejemplo, les decía, tienen que ir a trabajar y me los llevaba al radio, se levantaban a las 6 de la mañana porque tenían que ir a trabajar y recibían un sueldo. Y Y luego aparte en la radio te observaba y dejaron. me dejaron en la radio que ustedes incluso les Ajá. ayudó a perder timidez, Pero ¿qué haces cuando no te dejan pero llevar así? cuando no hay, la verdad es que como hijo también tienes que entender qué Ujú. hace esa mujer para poder Ajá. darles de comer y cuidarlos. Ahí es Si donde muchas son, veces las abuelas entran si como son mamás adolescentes tus hijos, es entre ellos. normal que se enojen, porque en ese momento no lo entiendes. O sea, estás de, esto es lo ideal, ¿no? Y porque tú no eres la mamá ideal. Entonces Ujú, buscas los errores siempre. Entonces es una etapa muy ujú. dura, pero es una etapa. Pero ya que creces, te das cuenta de todo lo que hizo tu mamá por ti y te arrepientes mucho de haber dicho cosas. Y es que hasta te hemos pedido perdón, Isaac te ha pedido de perdón por Sí, haber, y pero tú fue un de, pues excelente no. hijo. Pero te sientes mal porque no lo Claro. entendías y ya que creces te das cuenta de todo lo que sacrificó tu familia, tu mamá, tu abuela, todo lo que sacrificaron para que tú estés bien.
Y fíjense que ahora que lo veo hacia atrás me siento muy feliz porque creo que se sembró y se cosechó. Ahorita estoy Ujú, cosechando. Me la llevo súper bien con mi exmarido, con el padre de mis hijos. Hay una relación de mucho respeto. Entonces, no siempre el divorcio es una mala decisión. Muchas veces es lo que tenía que pasar. Y hay mucho respeto, nunca hablé mal de él, eso me ayudó mucho. Y mis hijos estuvieron conmigo, eso me ayudó mucho. No tuve a una mamá, una abuela que me ayudara, todo el ujú, mundo desapareció. Pero mis hijos me ayudaron, entonces hicimos equipo. Y cuando Isaac me decía, es que perdón mamá, porque estamos hablando de cosas tan chiquitas, no tuve problemas ni de drogas, ni de alcohol, ni de antros. Los detalles que tuve son los ajustes pequeñitos de cada uno en sus etapas y la verdad que ahora que los vemos hacia atrás, pues hasta son chistosos. Y algo ujú, que me encantaba es que cuando yo quería llamarle la atención, mis tres hijos se unían, se protegían no, no regañes a ujú. Mariana, mamá, y la defendían. O si era Isaac, no, no regañes a Isaac, mamá. Y eso se me ha hecho muy bonito, porque muchas familias lo que hacen es tomar a un hijo y Ajá. ponerlo en el lugar del papá, y eso nunca debes hacerlo. Y nunca romper la hermandad. Nada de que tú vas a cuidar a tus hermanos, no, nada. Cada quien era responsable de lo suyo. Creo que en conclusión de este tema es siembras y cosechas. Entonces, Sí, no hay una forma perfecta de ser mamá. no, No hay forma, no te podemos decir, son estas reglas y vas a ser la mejor mamá". No, no hay. Porque varía de muchos factores y no se puede juzgar. no. Entonces, siembras y cosechas, si tú sientes que lo hiciste bien, a la forma que tú lo hiciste, pero que lo hiciste bien y te sientes en paz con las decisiones que tomaste como madre, Te da paz, ¿verdad? está bien. Eso lo vas a notar. Y puede que tus hijos te reclamen, te digo, de adolescente reclamas todo, Ujú. pero ya que creces, te digo, siembras y cosechas. Ya que tus hijos crecen, se dan cuenta de, oye, hiciste todo esto, no porque querías, sino porque tenías que. Y aprendes, Ujú, ¿verdad? aprende.